Bien, está con nosotros el doctor Pablo Rivera y con él vamos a dialogar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buen año. Querido Ricardo, año. muchas gracias por tu saludo. Muy feliz de estar acá contigo y, por supuesto, también retribuyo feliz año para ti y para tu audiencia, para la audiencia de Mesa de Diálogo. Bueno, hacer un análisis de 2022 yo creo que ya resulta viejo. Habida cuenta de las connotaciones que tienen los movimientos políticos, jurídicos, institucionales en este momento en la República Argentina. ¿Considerás que el peligro institucional puede llegar a avanzar y producir escalofríos políticos y jurídicos? El pronóstico es de difícil ponderación en términos que creo que lo has planteado muy bien en la introducción. Hay una cuestión aritmética de números, concretamente referido a la avanzada del gobierno con relación a la Corte Suprema, pero ello no mitiga el riesgo que tiene este tipo de brulotes. El brulote eran cuando en las guerras navales se incendiaba un barco y se lo tiraba a la deriva en contra de la flota enemiga. Es decir, los efectos secundarios y a largo tiempo que tienen este tipo de actitudes que son irresponsables, porque el presidente al límite puede plantear una victoria pírrica, es decir, una victoria donde vencedores y vencidos terminan devastados, y lo más probable es que tenga una nueva derrota que tampoco le hace bien al menguado liderazgo que tiene Fernández. Pero como bien también lo planteaste en la introducción, acá hay un objetivo que es el que está en el subtexto o entre líneas, que es minar a la Corte Suprema y siempre adocenar a quienes no se alinean detrás de algunos arreglos y relaciones internas que tiene actualmente el oficialismo, el Frente de Todos. En consecuencia, yo creo que lo que mucha gente interpreta, por supuesto, lamentablemente con la grieta hay fanatismos que impiden analizar críticamente, por ejemplo, cuáles son las consecuencias, no inmediatas, sino mediatas y remotas, de erosionar la institucionalidad, la credibilidad, la confianza de la gente en los poderes superiores del Estado. Yo creo que eso es el punto central y neurálgico, y me parece que con una gran irresponsabilidad es lo que seguramente va a traer aparejado esta movida del gobierno. Es decir, problemas en el propio campo, fuego enemigo, un tiro a lo mejor en su propio pie, que no les permiten avanzar, pero por otro lado consecuencias que van más allá de la suerte electoral, lo que sería la política agonal, sino que daña a un país que tiene serios problemas institucionales, políticos, de no cumplimiento con las normas, con las leyes. Hay cierto primitivismo en ese sentido. Yo suelo decir, Ricardo, y eso es algo que lo he escrito en algún texto y siempre insisto en mis alumnos, que más allá de la crisis sobre que los argentinos despreciamos la ley o que no tenemos un apego al Estado de Derecho, yo creo que el problema central de muchas democracias latinoamericanas y de países que están transitando esta rémora de populismo es que no se reconoce la diferencia entre lo que es la política agonal. A mí como a ti nos apasiona la política y sabemos que la política, eso lo explicó Max Weber, supone poner los pies en el barro, sino que vengan a la cátedra conmigo, que suban un púlpito, ¿sí? La política tiene un costado agonal, el rudo oficio de contar votos, como dice un profesor neozelandés que a mí me gusta mucho, pero la política también tiene, en una P mayúscula, una faz arquitectónica, una faz importante, que es la política constitucional. Es decir, yo no puedo, por, verosímil situación de probable condena
que se ratifique, por ejemplo, en la vicepresidenta, en la figura de la vicepresidenta, en situaciones escandalosas de corrupción que pueden ser investigadas por el Poder Judicial, apuntar a las normas que son básicas en la convivencia, que nos ha costado tanto conseguir, y tratar, por ejemplo, modificar normas que tienen raigambre constitucional, es decir, tratar de minar el Poder Judicial, democratizarlo, colonizarlo, ampliarlo, expulsar a quienes integran el Poder Judicial, que aún en la hipótesis que pudiera haber margen de equivocación, ¿sí?, yo no puedo expulsar a miembros de la Corte Suprema porque no me gusta el fallo. Claro. Y plantear la causal del mal desempeño, por ejemplo. Es decir, tendría que haber otro tipo de cuestiones. Y obviamente eso sucede también con la reelección, con la modificación de los sistemas electorales. Eso con la Corte de Menem, ¿no? Exactamente, es una actitud que no es solamente patrimonio nuestro, porque eso me parece importante enfatizar. Solamente que donde hay anticuerpos institucionales y cívicos, en Estados Unidos Roosevelt quiso hacer lo mismo, que se llama packing the court, es decir, tratar de cargarse la corte, ampliar su número, destituirlo, pero como bien tú lo indicas, acá, salvo después de la democracia, no hubo corte que superara el cambio de gobierno. Todas las dictaduras militares se cargaron las cortes y cada vez que cambiaba un gobierno, hasta que llegó la corte menemista, que fue cargada finalmente, digamos, que fue la que se produjo en la ampliación que tú mencionas y que fue después asediada y en algún sentido yo creo con algunos miembros que merecían el juicio político, dio lugar a, yo creo que una de las mejores cosas que hizo Néstor Kirchner, aún desde un punto de vista crítico sobre algunos de sus integrantes, que fue la incorporación de personas que tenían prestigio desde el punto de vista también del derecho, personas que tenían conocimiento profundo y que tenían alguna formación como para estar en el más empinado tribunal de la República. Pero lo que ha sucedido últimamente es realmente, yo creo que lamentable, y desde el punto de vista práctico, como tú dices, esto es muy probablemente inconducente, nada más que fuego de artificio, ¿no? Porque no van a tener los 2/3. El artículo 53 de nuestra Constitución establece que en 3 causales, que es delito en ejercicio de las funciones, delitos comunes o mal desempeño, la Cámara de Diputados, en un procedimiento especial, hay una comisión que debe estudiar cualquier tipo de denuncia o información que pudiera abrir el caso de juicio político a un número muy restringido de funcionarios, entre ellos los ministros de la Corte Suprema, exclusivamente el Poder Judicial de la Corte Suprema, por las causales de mal desempeño o delitos comunes, delitos en el ejercicio de las funciones, pero se deben reunir 2/3 de los presentes, no de la totalidad. Y después deben ser juzgados por el Senado, que también se necesitan otros 2/3 de los presentes para que se producen 2 efectos concretos, que es la destitución y eventual inhabilitación. Y eso le cabe a funcionarios que, de acuerdo a ese rango que hemos establecido, si se los inhabilitara, como eventualmente sería muy bueno que sucediera en nuestro país, no pudieran volver a tener empleo de confianza, honor o bajo retribución con el estipendio por parte del Estado. En consecuencia, esta situación aparte de banalización, de simplificación de temas que son muy complejos, de levantar banderas que son falaces, es decir, acá lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, y hay que retrotraernos también con anterioridad a las demandas de la provincia de San Luis, de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, por también problemas de este unitarismo fiscal y del fenómeno del hiperpresidencialismo. Bueno, pasó en la pandemia con el conflicto que protagonizó la Cava y también el Poder Ejecutivo por un DNU, desconociendo las atribuciones y las competencias propias que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es prácticamente una provincia, y que llevó a desconocer esas competencias y pretender que no pudieran dar inicio a las clases en ese momento, que era volver al encierro, una situación absolutamente crítica
para el país, y el fallo de la Corte puso las cosas en su lugar. Yo creo que esta nueva presentación se vincula con lo anterior, no es simplemente la disputa de Rodríguez Larreta en su proyección nacional con el Frente de Todos en la figura del presidente y la vicepresidenta. Lo que pasó acá es que en términos constitucionales, y eso es algo que tú conoces y que la audiencia debiera conocer, la Argentina tiene un problema de una omisión constitucional de 27 años. Debiéramos tener ley de coparticipación federal. Al no haber una ley que sirve es un mecanismo que permite percibir y distribuir fondos que son por su designación constitucional, por su naturaleza, fondos que son de ambos, es decir, no son fondos federales ni son solo fondos de la provincia. Los fondos coparticipables es una categoría que incorporó la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 2, que son distintas, una fuente distinta de fondos que solo percibe la nación, pero que debe distribuir porque son de ambos. Consecuencia, al haber sucesivos pactos fiscales, al tener la ciudad autónoma de Buenos Aires un nuevo estatus constitucional que supone, a diferencia de otras de las provincias, que tiene que haber un fenómeno devolutivo de competencias que deben pagar los porteños. A los porteños no solamente les hemos pagado infraestructura, sino que, como bien conoces, le pagamos la justicia, que nos sale muy caro a todos los argentinos en cualquier lugar, y pagamos la policía. Entonces, el fenómeno históricamente fue que en el proceso de devolución de esas funciones, es decir, cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la policía, el coeficiente que correspondía a lo que se llama el reparto primario, que es nación versus todas las provincias, bueno, recibía solamente el 1.4, pero cuando la nación le pagaba todo. Macri le dio el 3.75, tal vez excesivo, por ley o por acuerdo, digamos un acuerdo, no ley, porque no tenemos ley de coparticipación, pero un acuerdo que fue ratificado, como debe ser, por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó en 3.5. Y lo que hizo el presidente, para solucionar el conflicto que tenía, y ponemos entre paréntesis, claro, con la policía, el desmanejo de la emisión escandalosa, las tasas de inflación por la falta de independencia del Banco Central, decide sacarle a una jurisdicción para darle a otro. Bueno, eso lo que motivó el planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora lo que se discute únicamente es una cautelar, no el fondo de la cuestión, que sí, bueno, hay que ver. Ahora, viendo digamos, la construcción de tu relato, ¿cuál es la mirada de un inversor extranjero hacia la Argentina cuando tiene que, de alguna manera, jugar o ser protagonista de una inversión? Yo, en mi criterio, no creo ser muy inteligente en la apreciación, pero de estar muy preocupado. Y obviamente eso motiva duda. Y obviamente eso provoca también ciclos de desconfianza, inversores que incluso mejor tienen dinero y que podrían proyectar ya establecidos, ampliar negocios. ¿Cuál es la importancia de la independencia del Poder Judicial? Y yo personalmente creo en la preeminencia de la política, yo tengo una mirada política del derecho constitucional, yo creo que los jueces no deben decidir todo, yo no creo que todos los argumentos que se dicen por la galería sean equivocados en este debate. Yo no creo en la sacralización de los jueces, ni el gobierno de los jueces, ni mucho menos que la Constitución sea lo que los jueces dicen que es, como suelen repetir algunos colegas. Pero no hay ninguna duda que en cualquier lugar civilizado, la independencia del Poder Judicial, que es un principio rector en la historia del constitucionalismo, que es un principio político, supone que las decisiones que va a tomar un juez obedecen a razones que son intrínsecamente jurídicas. Es decir, basada en la doctrina, en la jurisprudencia, en lo que dice el texto de la ley. Y no que va a haber, porque es independencia, influencia de factores
exógenos, llámese otros poderes, pero también pueden ser poderes informales, eso también se discute, los medios, grupos que pudieran tener influencia en la conciencia de los jueces. O sea que la independencia es un tema básico. Cuando hablamos de independencia, entonces tiene que ser frente a los otros poderes. Y la Corte tiene la última palabra, sí, en los conflictos de derechos y en los casos donde tiene competencia originaria, como este, donde hay un conflicto entre provincias o la provincia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que en este caso someterme al fallo, aún digamos, sintiéndome que puedo ser perjudicado, que esto puede ser injusto, puede haber otros mecanismos, de haber otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, este gobierno ha fracasado por su incapacidad política en nombrar el 5º juez tras la vacante de Hayton de Nolasco. Claro. Y yo creo que eso es sumamente lamentable. Entonces, la confianza se construye de a poco. La desconfianza con un golpe como estos. Es decir, Sintéticamente, sí. ¿Cuál es tu observación sobre el futuro de nuestro país? Vos siempre me sueles preguntar, y a mí me cuesta mucho porque yo sé que esto no cae bien en la gente, en la audiencia, pero uno trata siempre, había un matemático que decía, para comprender las cosas hay que distinguir los deseos de la realidad. Sí. Obviamente, yo no tengo el oráculo, yo amo mi país, tengo hijos, quiero que vivan en la Argentina, y pienso que a largo aliento uno no puede saber cómo pueden ser las cosas, pero cuando uno ve esta experiencia, y uno pinta canas, Ricardo, y uno recuerda, mis recuerdos van de fines de los 60, sí, los 70, aún en tiempos que fueron sumamente, yo diría, trágicos y dramáticos para la Argentina. Yo creo que el deterioro que se aprecia a nivel cultural, a nivel social, a nivel de la integración del tejido social, la falta de, digamos, de una élite, de una clase dirigente o de varias que apueste a un desarrollo estratégico, a pensar los grandes problemas, a dotar, por ejemplo, a esta ciudad de infraestructura importante, convertir en una ciudad turística con desarrollos que sean sustentables en el tiempo, pensar en materia de defensa, de seguridad. Yo creo que es muy complicado cuando vemos que volvemos a repetir los mismos errores que hemos cometido en otras ocasiones. ¿Sí? Pablo, te agradezco mucho. El agradecido soy yo, un placer siempre visitarte. Clase didáctica que has muy gentil. Nos has propiciado para el programa. Saludos a toda la audiencia y a ti, a Ravalli también.